Brasil y el juicio político contra su presidenta Dilma Rousseff. Usted probablemente ya ha escuchado sobre la destitución temporal de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Para conocer lo que la población brasileña piensa sobre el juicio político, siga nuestro reporte. Primero, regresemos al 2002, cuando Luis Ignacio Lula da Silva, del partido izquierdista Partido de los Trabajadores, conocido por las siglas PT en portugués, se convirtió en presidente, y hasta 2012, cuando Dilma Rousseff estaba en el poder. Bueno, durante ese periodo, Brasil pudo consolidar un crecimiento de su PIB per cápita. 19 millones de personas salieron de la pobreza, 32 millones experimentaron un ascenso social. Disminuyó el nivel de desigualdad e incrementó su nivel de educación, salud y bienestar. La inflación era baja y controlada. Había una baja tasa de desempleo e incremento en el consumo. Fue seleccionado como el país anfitrión para la Copa Mundial 2014 y de los Juegos Olímpicos en 2016. Brasil estaba despegando, como lo señaló la revista The Economist para esa época. Mientras tanto, algunos escándalos de corrupción y obstáculos comienzan a surgir. El escándalo de las mensualidades, conocida por sus términos en portugués mensalón, en 2005, que fueron sobornos mensuales pagados a funcionarios del gobierno. También empeora el panorama internacional, como la crisis de bienes raíces en Estados Unidos en el 2009, disminución de los precios de la materia prima. En 2013, la primera gran ola de protestas contra la corrupción y los elevados gastos en la preparación para celebrar la Copa del Mundo. Operación Lava Autos o Lavallato en 2014, que fue la investigación de la corrupción y lavado de dinero en Petrobras, empresa petrolera brasileña. Y en 2014, una enorme decepción en la Copa Mundial. Brasil pierde ante Alemania 7-1. Y entonces comenzaron las protestas en marzo de 2016, cuando comienza nuestro estudio del nivel de satisfacción de los brasileños con la situación que vivía el país en ese momento. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, Easymetrics, que cuenta con más de 12 años de experiencia realizando investigación de mercado en América Latina, ejecutó varias encuestas en línea con usuarios de Internet en Brasil. Fueron casi 5.000 encuestados y se utilizó un panel de usuarios en línea que es representativo de la población de Internet de Brasil en términos de edad, género, región y clase. El panel de GlobalNet es usado por varias agencias de investigación de mercado de reputación mundial. ¿Se puede extrapolar los resultados del mundo online a la población general? Bueno, veamos algunos ejemplos, algunos números. Casi el 90% de la población en Brasil, de las clases sociales alta y media alta, tienen internet desde casa. El 70% de los millennials en Brasil, independientemente de su clase social, tiene internet desde casa. E igualmente, aproximadamente el 60% de la población brasileña de las clases sociales media y media baja también tienen acceso a internet. A considerar es que las regiones sur, sureste y parte del centro-oeste de Brasil son las más ricas, mientras que el norte y noreste son las regiones más pobres. Empecemos hablando sobre las protestas de 2016. Primero hubo dos protestas, el 13 de marzo de 2016 contra el gobierno o a favor de la destitución de la presidenta, y el 18 de marzo de 2016 a favor del gobierno o en contra de la destitución de la presidenta. Entonces, ¿quién fue la protesta de marzo de 2016? Aunque en general más personas fueron a protestar contra el gobierno de Dilma Rousseff, hubo dos segmentos de la población que protestaba a favor del gobierno o en contra de la destitución. Por un lado tenemos los milenios, 18 a 34 años, y por otra una de las regiones más pobres de Brasil, el noreste, que también se benefició de los programas sociales del gobierno. La clase alta y media alta fue la clase social que proporcionalmente protestó más, ya sea en contra o a favor del gobierno, pero sobre todo en contra del gobierno, por lo que fueron los más comprometidos con la causa. Casi un 70% fue las protestas hubiera gustado protestar contra el gobierno, mientras que un 65% de sus amigos y miembros de la familia de aquellos que protestaron o les gustaría protestar estaban de acuerdo con su punto de vista. Entonces es un grupo bastante cohesivo desde ese punto de vista. También emocionalmente, la clase más alta fue realmente la que estaba más disgustada o más furiosa con la situación actual. En relación a las clases sociales media y media baja, fueron menos comprometidos. Menos del 60% fue o le hubiese gustado ir a la protesta y alrededor de un 50% de sus amigos y familiares concuerdan con su opinión. Su nivel de enfado o disgusto
no fue tan alto como el de la clase alta. ¿Y por qué fueron a la protesta? Bueno, independientemente de la clase social o su opinión política, la población brasileña protestó principalmente contra la corrupción de los políticos, segundo, a favor de un juicio político, y tercero, contra la situación económica actual. Sin embargo, las clases alta y media alta protestaron también contra el gobierno que está en el poder en el momento, el Partido de los Trabajadores. Así, aunque hay muchos puntos en común, también existen algunas diferencias entre diferentes segmentos. Vemos también la polarización incluso en los medios de comunicación, donde solo un 21% de la población cree que los medios de comunicación se muestran objetivos. Para la mayoría, los medios están a favor del juicio político, especialmente los más grandes o de mayor tirada, como Globo TV y Revista Bella. Hablemos del juicio político. El proceso de votación para un juicio político que se realizó en la Cámara de Diputados el 17 de abril fue televisado a nivel nacional y visto por el 79% de los internados. Aunque la mayoría concordó con los resultados hasta cierto punto, vemos claras divisiones en el grado de concordancia entre las diferentes clases sociales. Por ejemplo, más de la mitad de la clase social alta y media alta estuvo de acuerdo completamente con los resultados, pero para las clases media y media baja fue menos de la mitad. Por lo tanto, existen algunas dudas sobre los resultados para ellos. No obstante, podemos decir que a manera general 65% de la población en Internet estuvo a favor del juicio político, excepto por la región más pobre de Brasil, que es el noreste, donde la mitad estuvo en contra y la otra mitad estuvo a favor. Cabe entonces la pregunta, si la mayoría de brasileños está a favor de la destitución de Dilma Rousseff, ¿están de acuerdo en que el vicepresidente Temer tome el control? Y la respuesta a esto es no, no realmente. Solo un 1% de brasileños cree que el vicepresidente Michel Temer debe ser su presidente, lo que es menos que el porcentaje que apoya a la destituida presidente, que es 3%, e incluso a Lula, que es 7%. Solo el 8% de brasileños cree que Michel Temer hará un buen trabajo o muy buen trabajo, y más del 80% cree que con Temer en el poder la corrupción se mantendrá o empeorará. Más del 75% de la población, incluso entre los que están a favor del juicio político, creen que debe convocarse a reelecciones presidenciales. Y más del 65% de los que están del juicio político van a tomar alguna decisión, especialmente protestando en contra del nuevo gobierno. Por lo tanto, muy probablemente este no sea el final de la historia.